¿Es consistente esta presentación de la epidemia en poblaciones migrantes con lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, digamos, en España, en Francia, en algunos de estos países que también están desarrollando, cursando con este fenómeno de migración? Sí, desde el principio, y también las migraciones internas, ¿eh? Porque también hay que recordar que tenemos una migración campo-ciudad, que también se dio en África. El primer desarrollo de la epidemia en África fue del campo, vino a las ciudades, en las ciudades se amplió mucho, porque era un virus de personas que cazaban chimpancés, no era urbano. Entonces, sí, esta migración nos ha afectado y nos va a afectar, digo, la ciudad de Tijuana tiene una epidemia, un lugar donde pasan muchas cosas y también ahí tenemos migración, tenemos uso de drogas inyectadas, tiene una prevalencia que probablemente es 2 veces más alta que la prevalencia nacional. Es una de las ciudades más estudiadas para SIDA. Entonces sí, se parece mucho más a San Diego, mucho más a Los Ángeles que al DF, por ejemplo, en términos de epidemia. Y eso es complicado porque Estados Unidos tiene el doble, tiene 0.6% poblacional contra el 0.3 que tenemos nosotros. Esto implica que si en este momento nosotros calculamos que hay 198,000 personas viviendo con VIH, pues si le aplicáramos la prevalencia norteamericana, tuviéramos que duplicarlo a casi 400,000. O sea, no es poco el tamaño aunque se oiga punto y esto sea como tan relativo, nos impactaría mucho. Entonces, migración nos impacta y tenemos y además nos complica mucho en términos de respuesta, porque nosotros podemos tener mensajes aquí, pero no tenemos mensajes allá para los Claro. migrantes. Tenemos que empezar a trabajar en colaboración con autoridades sanitarias de Estados Unidos. Lo estamos haciendo. Claro. Lo estamos haciendo con California, lo estamos haciendo con Texas, pero nos complica porque, digamos, las epidemias no separan, no respetan, digamos, límites geográficos y hay autoridades. Los virus no pasan, no requieren de visa, ¿no? Carlos, vinculado a este fenómeno de las migraciones está también de manera importante algo que está también relacionado a los derechos humanos y a la actitud que tenemos los profesionales para con los pacientes. En tu experiencia, ¿cómo has vivido la asimilación del personal médico, de enfermería, las propias familias, la población en general con relación al trato a los pacientes que viven con VIH-Sida? Hemos mejorado mucho. Yo me acuerdo en las primeras conferencias que me pidieron un hospital de la Ciudad de México, de SIDA, llegué a un auditorio muy lleno. Y yo, iluso, pensaba que les interesaba mucho el SIDA y después me contaron que no, que me traían a mí de excusa porque había una queja de un sector de que no quería ver los pacientes, eran de estas estrategias como para empezar a hablar del problema y que el público, pero eso ha pasado mucho. Nuestros hospitales han desarrollado políticas y han ido mejorando, pero tenemos que hacer mucho todavía. Hicimos una encuesta hará unos 3 años en 3 estados, en instituciones del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, con personal médico. Personal médico en áreas donde se ven pacientes con SIDA y encontramos un porcentaje alto de personal de salud que nos decía que ellos creían que se podía decir el resultado de la prueba de VIH al patrón, al empleador de la persona que se acercaba, lo cual por supuesto que es violatorio de la ley de salud y la norma especial para SIDA mexicana. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo en términos de la Secretaría de Salud, tenemos que desarrollar estos ambientes libres de discriminación. Estamos trabajando en ese sentido, estamos ofreciendo pues, lo que hacemos, capacitación para el personal. Uno supone que mientras el personal esté mejor capacitado, su respuesta va a ser mejor. ¿Quién discrimina más? ¿Dónde podemos poner los ojos, digamos, para la educación, la sensibilización, la vigilancia? Las familias, la población en general, las actividades laborales, los propios trabajadores de la salud. También lo hemos medido y lo que nos dicen las poblaciones afectadas, por ejemplo, mujeres trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, es que, sobre todo para hombres que tienen sexo con hombres, el principal lugar de discriminación es el hogar. Es muy temprano, es la familia. ¿Viste, no? Después para ellos es la escuela, después es el ambiente laboral, la calle también. Tenemos estos problemas en la calle de ser agredido verbalmente o físicamente en la calle por tener aparecer de una diverso en términos sexualmente. Y por último, salud. Una buena noticia de esto es que no somos los que más discriminamos, pero esto es como el vaso medio lleno, medio vacío. Claro, claro. De todas maneras, deberíamos estar libres de discriminación Por supuesto. en los servicios de salud, porque es donde tienen que llegar las personas afectadas.
donde queremos que lleguen para que se hagan la prueba, para que sepan si tienen el virus y que pueda una prevención antes de tener el virus o después. Entonces, si no logramos captar esas poblaciones porque discriminamos, no podemos incidir en la epidemia. Carlos, lecciones aprendidas. Tenemos ya varias décadas viviendo como poblaciones con esta enfermedad, con esta pandemia, dado que afecta pues prácticamente a todos los continentes. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué falta por hacer? ¿En dónde concentrar los esfuerzos? ¿Qué aprendimos en México? Bueno, cada vez podemos hablar más de sexualidad en público. Esto es una de las ganancias positivas de una epidemia tan negativa. Podemos hablar cada vez más de la sexualidad, podemos hablar de condones. Te decía en la primera parte que de 6% de uso de condón en Encuesta Nacional de Salud 2006, esos mismos jóvenes, bueno, no son los mismos, pero es el mismo grupo de edad, están usando 60% de condón en primera relación sexual. Entonces, ¿qué hemos mejorado? Cada vez usamos más condón y nos damos cuenta que eso ya no pasa por un tema religioso como en algún momento pasó, como hemos aprendido también que las mujeres mexicanas se declaran católicas y también usan anticoncepción. Entonces, eso ya lo hemos aprendido en salud pública, ¿no? Que tenemos que ser respetuosos con los derechos de estas minorías que si no, no van a llegar a nuestros servicios. Pero si llegan, son uno de los mejores agentes que tenemos para utilizar a esos grupos para hacer prevención. Hacemos mucha prevención que le decimos de pares. La mejor prevención es la cara a cara. Claro. Y entonces necesitamos a un hombre que tiene sexo con hombres, un hombre gay en un antro gay, pudiendo hablar de salud sexual y de VIH prevención con otro hombre gay. Ahí esa es la mejor apuesta. O un exusuario o usuario de drogas inyectadas hablando de prevención con otro. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos llegar a estas poblaciones que no son fácilmente accesibles. Aprendimos también rápidamente que la epidemia mexicana se asoció un poco con donadores de sangre remunerados y cambiamos en 1987 la ley y toda la sangre en este país es donación voluntaria, donación familiar y donación gratuita. Modificamos eso. Modificamos también una cosa muy importante. Le dimos acceso a todas las personas, no importando que no tuvieran seguridad social, a antirretrovirales. Esto es tratamientos antes de que existiera la ley del Seguro Popular. Estamos ya dando desde 1998 tratamientos. En el 2003 alcanzamos 100% de acceso. Entonces también siento que, entre otras cosas, y lo hicimos ¿por qué? Porque trabajamos muy cerca de la sociedad civil. La sociedad civil, estos grupos de afectados trabajan con nosotros, trabajan en los mismos grupos que nosotros, están sentados en las mismas reuniones y en los mismos congresos. Esto estar muy cerca, nuestros pacientes dejaron de ser pacientes, son activos en el tema. Y esto es, yo no conozco otra enfermedad donde esto suceda. Y esto modifica mucho, nos modifica a nosotros como trabajadores de la salud, cómo tenemos que hablar del asunto, tenemos que escoger mejor las palabras, tenemos que usar palabras que no estén cargadas de estos contenidos que llevan mucho tiempo socialmente. Por ejemplo, prostitución es una palabra cargada de tantas cosas que preferimos usar. Trabajo sexual, que es una palabra que no tiene estas cargas. Tenemos que aprender el lenguaje, tenemos que aprender cómo trabajar con estos grupos y lo hemos hecho. Y ellos nos presionaron, nos dieron, necesitamos atención ya, y el gobierno respondió. Con los impuestos de todos y todas se está pagando la atención en este momento de cerca de 46,000 personas entre IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Bien, no hay duda entonces que estamos enfocando las baterías hacia el lugar correcto, que es la prevención. Sabemos que hay esfuerzos en el mundo en el trabajo de alguna vacuna, en diversos tratamientos con antirretrovirales, de una serie de condiciones. Hemos visto pues en esta charla con el doctor Carlos Maggi diferentes vertientes, diferentes aristas de lo que se refiere a la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida transmitida por el VIH. Y en estos elementos las condiciones relacionadas con la geografía, con la migración, con los factores predisponentes de las diferentes poblaciones y algunos de los aspectos en prevención por un lado y por otro lado en tratamiento. Sabemos que estamos en este sándwich epidemiológico al cual ha hecho referencia Carlos y esperamos que esta charla sea de provecho para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la producción, a los responsables de la Dirección General de Televisión Educativa, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud. Nos vemos en la próxima edición.